Tranqui. Dale, Iva. Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por recibirme. Bueno, como te comenté al coordinar la entrevista, la idea es conocer un poco más tu rol, entender tu recorrido profesional y el contexto laboral en el que te desenvolves. Em, bueno, también como acordamos previamente, la entrevista está grabada y firmaste el acuerdo. Sí, ¿cómo estás, Fausti? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, todo muy bien. Gracias por esta oportunidad. Bueno, un poco eh, por ahí sobre mí. Yo me llamo Clara Colombo, trabajo ya hace 7 años en Colombo y Colombo, que es una empresa de agronegocios. Tenemos, por un lado, negocios de engorde de ganadería. Por otro lado, tenemos una consignataria de Hacienda. Eso quiere decir que somos intermediarios en la compra y la venta de Hacienda en pie o vacas vivas, en otras palabras. Eh, y por último, bueno, otras aristas que por ahí suelen tener las empresas, que es que tenemos una pata de propiedades y desarrollos inmobiliarios y una pata más financiera. Ok, bueno, gracias. Y como pregunta de apertura, te quería preguntar, no sé qué expectativas tenés con el encuentro o si hay algo que quieras preguntarme o saber antes de que empecemos. Eh, Expectativas, la verdad que eh, me gustó la idea y me entusiasmó la posibilidad de hacer esta entrevista, principalmente porque yo también estuve en la facultad, yo también estudié y me pregunté un montón de veces qué iba a hacer, de qué iba a trabajar, cómo iba a lucir trabajar, porque la realidad es que, bueno, uno arranca el jardín, termina el jardín, va a primaria, de primaria a secundaria, vas estudiando, de la secundaria, si tenés la posibilidad, vas a la universidad y te estás como que todo el tiempo preparando para esto que se te va a dar, que es finalmente entrar al mundo laboral, que aparte va a ocupar la gran parte de tu vida. Si bien hoy para vos la gran parte de tu vida fue estudiando, medio que para arriba todo lo que queda es trabajar. Entonces, me pareció una gran oportunidad para acercar de alguna manera mi experiencia y por ahí las cosas que yo viví y yo siendo como una persona contemporánea a vos, Ujú. porque tengo 27 años, entonces si bien tenemos unos 10 9 años que nos separan, vamos a compartir tiempo dentro del mismo mercado laboral. Entonces me parece interesante brindar este espacio para que vos también puedas verme y interiorizarte un poco más en cómo puede lucir trabajar. Y yo lo que sí quería preguntarte eh, era un poco si vos tenías alguna expectativa de las respuestas que yo podía traer. Yo me preparé un par de cosas, ya que si me ves mirando para abajo, es que yo acá tengo un papel con un par de cosas que no me quería olvidar mencionar, porque a veces uno en la charla se le pasan algunas cosas que por ahí son importantes. No, yo, bueno, como expectativa tengo como que va a ser un lindo encuentro y nada, que sos una persona que sabe mucho y que por lo que yo veo como que haces algo que te gusta. Entonces, nada, que me cuentes un poco y que me guíes como en lo laboral. Buenísimo, buenísimo, Bueno, buenísimo. ya que Así estamos que hablando de lo académico, eh, sí, por ejemplo, qué aspectos de tu formación consideras que te ayudaron a desempeñar el rol que tenés hoy? ok. A nivel formación, bueno, yo terminé el colegio y me metí directo a estudiar. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales con orientación en Historia y Cultura de la Universidad de Ditela. Em, y estoy próxima, considerando, a por ahí meterme a hacer un MBA o un máster en Administración de Empresas. Pero bueno, estoy ahí intentando coordinar el tema del trabajo con el estudio, que no siempre es tan fácil. Ujú. Em, la verdad que a mí lo que me pasó con este trabajo es que hubo una parte que no te quiero decir que se me dio natural, porque no es así, yo trabajé un montón para llegar a donde estoy, pero que la disfruto. Disfruto trabajar con gente, disfruto formar buenos equipos de trabajo. Entonces,
La verdad que me sirvió muchísimo en la facultad clases que nosotros tuvimos sobre comportamiento humano, o sobre la toma de decisiones, ya sea que lo hayamos visto atado particularmente a la economía o a la política. Siempre me fue muy útil entender cómo funcionan las personas. Creo que eso te da un montón de herramientas para no solo la toma de decisiones, sino para armar buenos equipos de trabajo, que es algo central para el éxito de cualquier proyecto y de cualquier empresa. Sin buenos equipos de personas, podés tener ideas buenísimas que no van a llegar a ningún lado. Y para hacer eso vos tenés que entender a la gente y, y saber comunicarte, porque también uno puede tener muy buenas ideas y no tiene las palabras justas para expresarlo, y uno se queda como a medio camino. Sí, sí, bueno, justo acá tenía una pregunta que yo hice porque me llamaba la atención, más allá del recorrido universitario que tenés, también como aprendizajes que hayas tenido fuera de eso y esto que me decís del trabajo en grupo y el de conocer las personas, aunque o sea, lo viviste en la facultad, no es algo que tuviste una materia que te dijeron, bueno, acá tenés, entonces es como, sí, No, lo que, no, nunca tuve una materia que literalmente me dijeron, claro. una persona que quiere un aumento de sueldo va a hacer estas cosas. Em, pero yo la verdad que trabajo desde muy chica. Bueno, en mi familia son todos muy, pero trabajo. Y desde que soy muy chica siempre vine a trabajar en mis vacaciones. O sea que me ayudó siempre a estar en contacto con personas distintas, con necesidades distintas. Yo por ahí era chica y trabajaba con personas que tenían hijos y una familia y cuentas que pagar, y yo por ahí estaba en primaria o en secundaria Claro, aprendiendo a atender el teléfono, sí. básicamente. Creo que algo que a nivel personal y que sí fue fuera del aula fue que yo hace mucho tiempo que hago terapia. Entonces tengo un recorrido muy largo de autoconocimiento en el que todavía sigo, y creo que eso también es re importante, conocerse a uno, conocer sus limitaciones, las cosas que a uno le pesan, eh, para poder trabajar con el otro desde el mejor lugar posible. Ujú, Eh, y, y bueno, siempre saber que siempre algo se puede aprender, y esto me pasó conociendo gente de un montón de lugares, con esto de que nosotros somos una consignataria y que también trabajamos en el campo. Yo viajo mucho por la Argentina, tengo conversaciones con muchas personas de distintos oficios, de distintas edades. eh, He tenido conversaciones con camioneros, con gente que por ahí se pasa todo el día arriba de una máquina cosechando, mm, con una persona que está todo el día arriba del caballo arriando hacienda, con una persona que vive en un pueblo con 800 habitantes y tiene que salir a comunicar que ahora va a vender hacienda. Entonces, eh, la verdad que estar abierta al aprendizaje y a conocer a las personas. Creo que es eso, es conocer a las personas, también conociéndose uno, ¿no? muy, muy importante, sí. Bueno, y después, ahora pasando a tu historia personal y trayectoria laboral, bueno, un poco estuvimos hablando, pero más sobre tu recorrido profesional. eh, ¿Cómo fue tu primer acercamiento al área en el que estás trabajando hoy? Más allá de que vos Bueno, contaste que estuviste trabajando específicamente en tu área. ok. Yo hoy particularmente soy gerente administrativo, y dentro de mí tengo a cargo el tema de recursos humanos. Eh, yo la verdad que cuando entré a trabajar, al margen de la parte más informal, que fue aprender a atender el teléfono, ir a hacer los bancos, trámites, etcétera. Eh, Cuando yo arranco a trabajar, eh, yo hice un proceso que fue de una rotación, que es muy parecido a lo que tienen muchas empresas más grandes, que vos entrás y como que vas rotando por todos los sectores que tiene la empresa, y bueno, eventualmente o vas adquiriendo responsabilidades de distintos eh, roles. Estuve en cobranzas, Mm, estuve como auxiliar contable, y pasados varios años, creo que más o menos yo tardé algo de 2 años en terminar la rotación, porque la rotación no implicaba solamente aprenderlo, sino era tomar la responsabilidad y sostenerla por un tiempo. La persona que era en ese momento responsable de administración
queda embarazada y se toma una licencia. Y dentro de esa licencia y dentro de la repartija de responsabilidades, momento para pedirle a ella que me deje algunas responsabilidades más de la índole del control. ¿A qué me refiero con esto? Que por ahí no necesariamente iba a ser yo quien tuviese que liquidar los impuestos, pero sí podía ser yo quien lleve adelante el calendario y el esquema de pagos. Ok, Entonces, de esta manera yo lograba tener una visión más general de la parte administrativa. Y dentro de esa visión más general de la parte administrativa, yo conocía mejor los roles y eventualmente conocía mejor a las personas que los ocupaban. Y de esta manera podía entonces hacer eh, como que como que logré ver los 360 de la ok. parte administrativa y no solamente desde un punto de vista operativo, es decir, facturando o cobrando o armando órdenes de pago o haciendo trámites, sino que desde la parte del control. Y esto me permitió conocer los roles. ¿Podrías decir que capaz esa fue como una experiencia significativa en tu recorrido, ya que te empezó a dar un Súper, poco? Ok. Y súper, estás agradecida de esa. súper, súper, súper. Sí, la verdad que sí, porque, perdón, la pregunta fue Sí, sentías que esa sí había sido una experiencia que fue significativa en tu recorrido. no solamente fue mi primer acercamiento, sino que también fue la primera vez que yo pude visibilizar qué hacía ese rol, ¿no? Claro, ¿Qué hay detrás de ese control? ¿Qué procesos hay detrás de la toma de decisiones? ¿Qué cosas se toman en cuenta? ¿Qué herramientas uno le puede dar a los empleados o a la gente con la que trabaja para empoderarlos, para hacerlos crecer? Eh, y ahí también me di cuenta que había lugar en las empresas no solo para hacer crecer desde el punto de vista literal de números, de ganancia, sino que había un montón de crecimiento que por ahí era mucho más cualitativo que cuantitativo, pero que a la larga se traducía directamente a objetivos cuantitativos. Que uno mejorando la calidad de sus reportes y mejorando la calidad del equipo de trabajo que tenía, podía aumentar mm, indirectamente los resultados de la empresa. ok, perfecto. Y, por ejemplo, ¿alguna vez tuviste algún momento de cambio o de toma de decisión importante? Sí, dos, dos muy grandes que yo como que defino bastante como en mi carrera laboral, porque ya Ok, estoy lo contame un suficientemente poco. grande como para hablar de carrera laboral. Dos, la verdad, la primera vez fue cuando tuve que echar a alguien Ok, y, ¿cómo fue? y la segunda vez fue cuando tuve que hacer mi movida para demostrar que yo podía ocupar el lugar que hoy ocupo. El de echar a alguien, la verdad que no es algo grato, no No, es me algo imagino lindo. que no. Igualmente, lo que sí eh, rescato de esa experiencia es que tuve la oportunidad de hacerlo respetando lo que a mí me parecía que era correcto. Eh, Fue un caso de un chico, su primer trabajo había sido con nosotros, él había entrado como cadete y la persona que ocupaba mi lugar antes que yo, eh, por la salida de un empleado, de otro, lo mueve a un rol con más responsabilidad. Ok, lo ascendieron. Exactamente, que esa persona no estaba preparada para manejar ese nivel de responsabilidad. ¿Qué pasó? No estuvo preparada. Mm. Y afecta a Y todo. exactamente, especialmente porque esta persona pasó de cadetería a facturar. Y nosotros brindamos servicio con la consignataria. Entonces, no pueden haber errores en la factura, que uno tiene que salir a cobrar y a pagar. Ujú. Entonces, se empezó a generar un clima de trabajo que la verdad que no fue lindo, porque entonces, bueno, como esta persona no tenía eh, las capacidades, no solo en tema de manejo de responsabilidad del puesto, sino que en skills de comunicación. Y fue un proceso muy difícil de acompañar a esa persona, porque
varias veces yo tuve que reunirme antes, a la persona uno no la echa directamente. Yo tuve varias reuniones en las que hablábamos de cómo venía y de cómo era su progreso, y esas reuniones empezaron a ser cada vez más seguidas y cada vez nos pasábamos más tiempo tratando de entender qué había pasado y dónde estaba faltando un mecanismo de control para que el trabajo no saliese mal. Ujú, Hasta que un día la realidad es que se caía de maduro, que esa persona no podía ocupar ese lugar y no teníamos en la estructura un lugar abierto para volver a mover a esta persona. Porque la realidad es que esta persona era muy buena persona. Lo que pasa es que la habían contratado para ocupar un puesto que él podía ocupar y por decisiones de management o de recursos humanos lo habían movido a una posición que él no podía ocupar. ujú. Sí, capaz, Y perdón, también es un poco de eso que vos decías, como que invertir en lo cualitativo, si esta situación generaba como, em, no sé, malos momentos o un clima en general para todos feo, también se nota en el desempeño del resto. totalmente, porque yo tenía a todos los gerentes de comercial veniéndose a quejar porque no entendían qué pasaba, que la factura no salía, que salían mal, que había que refacturar. Los clientes se quejaban porque lo que estaba facturado no era la realidad del negocio, mientras que los contadores se quejaban porque tenían que reliquidar los impuestos, cosas que ya habíamos pagado, y por ahí había que rectificar, y todo el tema impositivo y todo el tema legal de todo esto es complicado y hay que tener todo como en regla y prolijo. Entonces no era algo solamente que se trataba de una persona ocupando un lugar que, vamos a decir, le quedaba grande. Ujú, Era que automáticamente todos los engranajes de la empresa dejaban de de funcionar. girar. Mm. Exactamente, exactamente. Eh, entonces, cuando yo tuve la charla con esta persona y le tuve que decir que, que bueno, que lamentablemente no íbamos a poder seguir manteniéndolo trabajando con nosotros, traté de ser lo más empática posible, obviamente siempre teniendo en consideración la parte legal, ¿no? De echar a alguien, pero con eso de lado. Eh, yo traté de un lugar, de que yo también fui una persona que fue nueva y se equivocó, y, y de poder acompañarlo en la salida y hacerle entender que bueno, que no era que él no podía, sino que bueno, que por ahí hoy él no tenía las suficientes herramientas para ocupar ese puesto, pero que él había tenido una trayectoria con nosotros y había mostrado un crecimiento, que bueno, que este era su primer trabajo, y, y que nosotros le íbamos a dar buenas referencias. Y es más, cuando él después se fue, yo se lo ofrecí y él aceptó después mi oferta, que fue que yo lo ayudé a preparar su CV, porque nosotros habíamos sido su primer trabajo. Entonces, dentro de por ahí un momento eh, feo o no grato, porque la realidad es que es bastante habitual, eh, pude por ahí utilizar herramientas mías, de mi sensibilidad, de mi empatía, y poder sentir eso, ¿no? Que acompañás a una persona a pesar de estar por ahí siendo la persona que... Sí, que estás echando. Que no es grato para Exactamente, él ni para vos, pero bueno, hay que tratar exactamente, de... Sí. exactamente, exactamente. Eh, y bueno, esa es por ahí la más triste. Ujú. Y yo creo que otro, como otra toma de decisión importante fue cuando esta persona que ocupaba el lugar antes que yo se vuelve a quedar embarazada. Y cuando va a tener a su segundo hijo y nos dice que podía volver, pero que no podía volver ni full time, ni presencial, ni un montón de cosas que eran necesarias y excluyentes para el puesto, o buscar dentro del staff actual. Y ahí yo me tuve que animar a proponerme como opción. Y para hacer eso tuve que elegir a una persona dentro del equipo administrativo y tomarla como ejemplo, como aliado,
y Ujú. que sea mi aliado en el cambio Ok, y mostrar con esta persona cuáles eran todas las cosas que yo pensaba que podía hacer. ok. Eh, y nada, la verdad que eso fue re lindo porque es crear un espacio de relacionamiento, de trabajo y de crecimiento eh, súper lindo y súper positivo con compañeros míos de trabajo. ¿Y a quién elegiste? Elegí a un chico que se llama Tomás, que Ujú. trabaja con nosotros en la parte ahora de cobranzas. En su momento estaba en facturación. Ok, y el resultado fue bueno, entonces. Fue positivo porque hoy estoy ocupando el lugar que quería ocupar y no solo eso, sino que logré llevar adelante un montón de cambios y poner una perspectiva mucho más centrada en los recursos humanos, particularmente en literalmente los recursos humanos. O sea, que las Ok. personas que tengamos trabajando sean efectivamente recursos para la empresa. Entonces, nada, empezamos a trabajar, trabajé con una consultora para implementar un proceso de... eh, ay, perdón, es viernes y estoy No pasa cansada. nada. Un proceso de... en un protocolo de compensaciones. Ok, era Sí, era de proceso, contratamos, bueno, contraté junto con la empresa una consultora de compensaciones y logramos implementar un proceso de compensaciones dentro de la empresa que tiene revisión mensual. Esto quiere decir que nosotros todos los meses revisamos los salarios de nuestros empleados contra el mercado, buscando tres cosas principales que serían motivar, en realidad técnicamente es atraer, retener y motivar. Ok, Porque la verdad que la parte del salario es una parte muy central en la que las personas vengan a trabajar. Por otro lado, implementé un sistema de trabajo por objetivos. Nosotros antes trabajábamos por tareas, entonces no había individualidad eh, ni, ¿cómo se dice? Cuando la gente trabaja, ni independencia en los roles y en el trabajo. ujú. Entonces había una sensación muy radial desde todos los puestos hacia el jefe o el gerente administrativo, como que todos los procesos desembocaban sí o sí ahí y no había conexión entre las áreas y entre los distintos puestos. Entonces, trabajamos un montón en el trabajo en equipo, en las herramientas, en la comunicación, en, en, en la Un montón. comunicación y en las herramientas. eh, y en la noción de equipo, y en la noción de equipo, de que no eran islas separadas, sino que eran un equipo de trabajo. Eh, y también la parte de motivar, que era la otra pata que queríamos fomentar, eh, empezamos más con lo que es el tema de, nosotros somos una pyme, Ujú. eso quiere decir que muchas veces no abundan los puestos. No somos una multinacional que tiene bandas, que tiene niveles, que tiene jefe, gerente, director, subgerente y varias cargos más. Eh, entonces, muchas veces es difícil encontrar personal que, que logres retener, que no te uses solamente para aprender e irse a una empresa más grande. Sí, o cuando otra empresa le proponga algo más llamativo, que se vaya y... Exactamente, que muchas veces estas empresas más grandes solventan porque facturan más y tienen más ganancias. Entonces, no sé, vienen y te dicen, no, te pagamos el gimnasio y a vos te es un beneficio económico apetecible que decir, no sé, voy todos los días a la oficina presencial. Entonces, eh, nosotros también entendimos que cotejar las necesidades de un empleado no pasa solamente por la parte remunerativa, sino que también pasa por el tema del crecimiento. Y hay un crecimiento que es laboral y hay un crecimiento que es personal. Entonces, hoy por hoy acompañamos a algunos de nuestros empleados en cursos de capacitación que tengan que ver con lo que estamos trabajando. Eh, y también tenemos gente que ingresa por la parte administrativa, pero muestra una beta más comercial. Entonces les acercamos el puente para dejar de ser eh, empleados y pasar a ser eventualmente vendedores. Eh,
Entonces, tratamos de tener como una mirada muy integral del empleado y del recurso, de la persona que trabaja con nosotros. Está buenísimo eso, porque aparte es como que, va, capaz uno en el trabajo se puede sentir, no sé, sentirlo como algo monótono y aunque es algo que más allá, si trabajás lo tenés que hacer, que haya una motivación o que te sientas parte de lo que haces, está bueno. Sí, y totalmente, porque la realidad, yo lo hablo mucho con mi equipo, o sea, el trabajo es lo único que vos elegís y te encontrás con un montón de personas que es con las personas con las que terminás pasando mucho más tiempo que con las personas que sí elegís. Ujú, Pasas más tiempo que con tu familia, que con tu pareja, que con tus hijos. Entonces, a la larga, hay mucho más acá adentro que no es solamente la parte operativa del trabajo. Y las personas vienen a trabajar y acá adentro les pasa de todo. Cosas personales, procesos, motivaciones, sueños, proyectos. eh, y obviamente no es responsabilidad de la empresa todo eso, pero sí está bueno entenderlo y darle el lugar que esas cosas a veces necesitan. Obviamente siempre sin descuidar la utilidad de la empresa, ¿no? No sí. estamos hablando de automáticamente convertirnos en una ONG, ¿no? No vas a pagar sueldos que no podés costear, no vas a dar beneficios que no podés sostener en el tiempo, pero siempre encontré que es muy importante darle a la persona ese tiempo para que también piense que él a la empresa también suma algo, Ujú. o alguna curiosidad, o algún crecimiento pendiente, eh, que bueno, que por ahí no siempre son contrarios, que pueden ser crecimientos en paralelo. Y por ejemplo, ahora, hablando más de vos, ¿cómo me describirías una jornada laboral típica tuya? Bueno, eh, mi jornada laboral típica tiene algo bueno y tiene algo malo, que es que no tengo jornada laboral típica. Ok. Hace mucho, te diría que no lo tengo. Eh, la verdad que desde que mi trabajo empezó a ser trabajar más con gente y menos con planillas, dejé de tener nada típica. La verdad que hoy por hoy yo me manejo más que nada por rutina. Yo siempre llego a la mañana y hago más o menos las mismas cosas. Bueno, al margen de obviamente saludar. Tengo un primer checkpoint con lo que es la parte administrativa. Charlo con pagos, con cobranzas, con el equipo de contadores, con la parte de campos, de administración general y facturación. Y después de eso ya paso a tener un primer acercamiento con quien es el director de la empresa, que trabaja, o sea, que trabaja con los gerentes de comercial, que trabaja conmigo, y a raíz de ahí ordenamos un poco si es que hay algo urgente para hacer ese día o para esa semana o algún pendiente. Dar mis mails, y a partir de ahí arranca medio el hecatombe de las reuniones. Generalmente yo estoy siempre en el medio de algún proyecto o algún proceso o algún protocolo o alguna capacitación, entonces voy teniendo reuniones de seguimiento o de implementación o de organización, y suelo siempre tener una reunión semanal con el equipo en general en el que vemos temas pendientes de la semana anterior. Suele ser los jueves, eh, cerca al mediodía. Bueno, si hay feriado, se corre. eh, y feedback con las personas de mi equipo con regularidad. No todas están atadas al mismo cronograma, por esto, ¿no? Porque va a depender de qué estoy trabajando con esa persona de forma particular. Por esto que te decía que trabajamos tanto en la parte laboral como en la parte personal laboral. Obviamente no es que me siento a hablar, Sí. aunque hay veces que se dan las conversaciones de que por ahí vienen y por ahí es, bueno, ¿cómo estás? Y no, la verdad que no estoy rindiendo bien y yo eso lo siento, pero me pasó, inserte aquí cualquier cosa que te puede pasar en tu vida personal. Y hay veces que uno se encuentra hablando más de temas personales. eh, Nada, hablamos en prolijar procesos, en solucionar problemas, en mejorar protocolos, que engranajes giren, que la gente esté contenta, que el trabajo siga y que la utilidad suba.
Ok. Em, Pregunte nomás. bueno, si primero con qué áreas o sectores de la empresa tenés mayor interacción y si hay algún proyecto actual que estés liderando. Bueno, la verdad es que mm, tengo contacto con todas las áreas de la Claro. empresa, un montón. Por ahí si ocupase otra gerencia, no tendría tanto contacto a nivel individual con todas las partes de administración, Ujú. pero como yo soy gerente administrativo, soy obviamente responsable del área administrativo y trabajo todo el tiempo con los gerentes de comercial y con el director de la empresa y los accionistas de la empresa eh, para responder por administración. Y hoy estamos encarando, ya encaramos hace un tiempito, estamos en proceso de un proyecto que está buenísimo y que ahí me pone muy contenta, que es un trabajo de estrategia. Estamos trabajando con una consultora en armar una estrategia de negocio, o sea que estoy empezando a entrar, ya no tanto en diálogo por parte de administración con comercial, sino que estoy empezando a entrar a comercial con eh, el tema de, obviamente, recursos humanos, Ujú. en ayudarlos a trabajar en un plan de estrategia para el 2028. Ok, Los planes de estrategia en a las largo empresas son plazo. así, son a largo Sí. plazo. Tenemos unos milestones, que ahora no recuerdo la palabra en español, pero son como postas de mitad de camino, que sería el 2026. El proceso este lo arrancamos a fines del 2024. El 2025, el año, mientras que vos haces el objetivo, o sea, la estrategia no cuenta, obviamente, porque no llegas, y armas a largo plazo, a 3 años, con un checkpoint, o sea, Sí, 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 como una un punto lista. de control intermedio Ujú. para saber si vas a tener que ajustar en largo plazo o no. Ok, Eh, y principalmente la parte que yo voy a abordar es liderar toda la parte de las definiciones del trabajo en equipo, los estándares de calidad de trabajo, eh, el grupo de representantes eh, y, y en todo el tema de lo que sea protocolarizar el ingreso y la capacitación del equipo actual de trabajo, que la verdad que, ok. bueno, a mí me entusiasma bastante. Y es esto, ¿no? Cómo las cosas cualitativas son las que permiten o no llegar a la parte cuantitativa, porque nosotros estamos hablando, por ejemplo, de qué cantidad de cabezas queremos vender en el año, qué facturación anual queremos tener y bueno, esos dos en cuantitativo. O sea, estamos hablando de números. Claro, ¿Cómo sí. los alcanzás? Que la respuesta va a ser que vender más, comprar más. Pero hay un momento que el día tiene X cantidad de horas. El día tiene 24 horas. Pues no puede estar 28 horas vendiendo. Ni siquiera puede estar 24 porque tenés que dormir. Entonces empieza a ser, bueno, divertido para mí pensar cómo eh, eficientizar la comunicación, el trabajo en equipo, las herramientas, los procesos, los protocolos existentes para motivar y para generar los cambios necesarios para que la gente solamente haga mejor su trabajo, Mm. Ok, y ¿no? vos acá me hablás como de darle herramientas y capacitaciones al resto, pero vos sentís o vos te vas a formar, vas a hacer algo diferente o sentís que necesitas herramientas nuevas para vos poder hacerlo. Bueno, yo desde que arranqué, bueno, no técnicamente desde que arranqué, pero desde que eh, pude terminar de tomar el puesto que hoy ocupo, arranqué con sesiones de coaching empresarial. Ok, Me reúno esporádicamente, dependiendo del proyecto en el que esté, con una persona que se llama, bueno, Victoria, ella es psicóloga y hoy se encuentra, se especializa en todo lo que es empresas familiares. ujú. Yo la conozco por eso, porque ella viene a orientarnos en la inserción de la nueva generación en la empresa. Y bueno, como ella trabajó toda la vida en una empresa consultora que se dedicaba a las compensaciones, era de recursos humanos, nada, coordinamos. Bueno, nosotros justo Uy, Se se trabó. cortó. Sí, ¿Cómo? justo que nosotros justo en la materia de introducción a la empresa también estamos viendo
la importancia de las empresas familiares y cómo hoy en día dan, no me acuerdo exacto el número, pero como que te diga el 90% de empleo a la Argentina y nada, que son Y muy sí, importantes. sí, sí, y las empresas familiares tienen un doble desafío, porque no solo tienen que ser rentables, sino que también tenés todos los vínculos familiares Bueno, en y el de eso medio. también hablábamos, Y sí, se arma como una maraña interesante, te sí. diría. Que bueno, por ahí no sé. Pero bueno, las empresas familiares tienen un montón de particularidades súper interesantes. Y la realidad es que todas las empresas que vos conocés nacieron siendo familiares. Ujú. Sí, Desde, teníamos el ejemplo de Grido, Catena, claro, claro. Pero, pero ni siquiera te tenés que ir tan lejos. Pensá en Quilmes. sí. Coto, uno de los, ese es, creo que es de los mayores empleados, es la empresa argentina que más trabajo da y es un señor con su mujer y sus hijos. Ujú. Hoy sigue siendo una empresa familiar, los bancos también, el Banco Macro de la familia Brito, el Banco Galicia, o sea, eh, nada, hay muchas empresas que siguen siendo familiares y no tienen un tamaño predeterminado. Depende después, obviamente, de la facturación. A Sí, mayor crecimiento puede dar más y del trabajo, área, del sector. claro, obvio. Y igualmente, y eso sí creo que es importante, creo que hay mucha responsabilidad, que no sé si se habla mucho, eh, de la responsabilidad de dar trabajo y de la responsabilidad de saber capacitar a la gente y poder capacitar a la gente para que mantenga su trabajo y no lo pierda. Y creo que eso es súper importante. Que eso creo que es algo que viene parte de recursos humanos y Ujú. no necesariamente sé si es algo que por ahí se habla en las aulas o no. Em, sí, sí, es importante. Nosotros no lo hablamos, por ejemplo, en esta materia, pero sí. ¿Vos sentís, por ejemplo, que en Colombo y Colombo eso se, no sé, se habla o Sí, sí? sí, se habla y bueno, todos tenemos súper en claro que no es solo miro mi plato, ¿no? Como que no es que yo vengo a trabajar y bueno, también entender que tu trabajo bien hecho o mal hecho impacta totalmente al de al lado. Que por ahí mi trabajo, que estoy en pareja y tengo un perro, mis necesidades y mi pareja también trabaja, son unas, y por ahí trabajo con una persona que viene de tiene una familia y son cuatro y tiene dos hijos. Tiene que alimentar a 5 chicos y yo estoy ahorrando para Entender comprar que, cartera. claro, exactamente. O sea, por ahí tenemos objetivos muy distintos y impacta totalmente si yo hago bien o no hago bien mi trabajo, si capacito o no capacito bien a la persona que entra a trabajar. Y también hablando de Colombo y Colombo, si sentís que hay valores específicos que tienen ustedes como pyme o algo así. Al momento de que, de cultura de trabajo, Claro, de sí, salir a buscar gente. de cultura de trabajo entre ustedes. Bueno, algo que siempre se habla mucho acá es de la calidad humana. O sea, si hay algo que es primordial para nosotros, para la empresa, para la estructura, para la familia, es la calidad humana. Que las personas que trabajen con nosotros sean buenas personas. Eh, y a partir de ahí, el compromiso, el esfuerzo, la dedicación, la responsabilidad, son todas cosas muy importantes. Más allá del Igual, resultado literal del objetivo, ¿no? sí, por lo que, bueno, por lo que estuviste contando ahora en la entrevista se nota que, que nada, más allá de lo individual les importa cómo trabajar grupalmente y cómo Te desempeñar. diría que es, te diría, Fausti, que yo cuando arranqué con todo esto, eran ideas mías, porque eh, yo me tropecé con recursos humanos. Yo Era algo, sabía que, o sea, yo sabía que existía, eh, mi mamá trabajó mucho tiempo en una consultora de recursos humanos también. Humanos, no es la persona que me da el coaching, eso no sería ético, no es ella, es otra persona, pero lo que quiero decir es, yo sabía que recursos humanos existía, pero era, ¿viste esas palabras que escuchás de chica que decís como sí, eso y que me digas otorrino laringólogo?
era lo mismo, era como yo qué sé qué hace el otorrinolaringólogo en su día a día, ¿no? Porque mi mamá trabaja, era como, si bien sabía que existía, yo tenía como estas ideas de que a mí me gusta trabajar con gente y agrego algo más, que es que a mí me gusta que la gente quiera trabajar conmigo. Ujú. Y para que la gente quiera trabajar conmigo y tratar de entender a la persona que quiero que trabaje conmigo. Porque por ahí la manera en la que tengo de abordarte a vos y de pedirte algo a vos no es la misma que le pido por ahí a tu vecino. Claro. Entonces, yo me tropecé con recursos humanos. Yo no tuve ni instrucción en el tema, ni capacitaciones. Fue como medio a los tumbos de probar eh, entre mi manera de ser y esto, ¿no? Armarme aliados dentro de mi equipo de trabajo. Eh, y, y la realidad es que yo me di cuenta que para que la gente trabaje bien, tiene que querer trabajar. Y Ujú. para pensarlo como una máquina de completar papeles o como una máquina de ideas o como una máquina de vender, porque eso es como el producto de lo que hace la persona con todo lo que le pasa. ¿No? Como que si vos Sí. sos buen vendedor o sos mal vendedor, obviamente sí, tiene mucho que ver con la capacitación, pero por ahí, ¿cómo te capacitaron? Porque por ahí tu manera de aprender no es con la clase que dura 5 horas. Por ahí es mejor darte un libro para leer o hacerte un workshop o un algo interactivo. Nada, acá Bueno, estamos. y ahora ya hablando, aunque ya hablamos un poco del futuro, eh, Mm. bueno, con esta idea que vos me diste que están haciendo esta estrategia nueva, ¿cómo imaginás a Colombo y Colombo dentro de 5 años y cómo te proyectás vos dentro de ese escenario? Bueno, obviamente me imagino o me quiero imaginar porque Que para el 2028 faltan 3 años, así que... faltan 3 años, o sea que 2 añitos más, vivimos en la Argentina, ya 5 años para adelante estamos saliendo del gobierno actual, que Ujú. eso también es un tema muy... la verdad que me encantaría que sea una empresa que siga creciendo, que, y por ahí volvernos un poco más líderes en nuestro mercado, eh, especialmente en todo lo que es la parte de comunicación y de equipo de trabajo. Y a nivel personal, a mí me gustaría capacitar a 2 personas para que me reemplacen en mi rol actual. Bueno, sería, en otras palabras, un puesto de gerente general, básicamente gerenciar gerentes. Ok, Seguir haciéndome cargo de la parte no por ahí seguir haciéndome cargo, pero seguir empujando por la importancia de la visión de los recursos humanos y meterme un poco más en la parte financiera, que es por ahí el gran desafío que me va a tomar más capacitación. bueno, bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista y nada, te quería preguntar si te gustaría agregar algo más antes de cerrar o algún tema que no hayamos hablado que te quedó resonando o algo así. No, por ahí sí, bueno, no, sí, no, sí, eh, el tema este de, de por ahí profundizar un poco más en cuáles son los desafíos Ok. que enfrenta una persona que trabaja en recursos humanos, Ujú. que es que vos tenés que lograr comunicar de una manera tal en la que vos puedas atraer recursos, mantenerlos y motivarlos. Y esto no es fácil. Y creo que la única manera que tiene una empresa de lograr estos 3 ítems y sostenerlos de buena calidad, se quede, es con un equipo de recursos humanos. Y creo que eso es central. Yo creo que muchas veces eh, se, se cataloga a recursos humanos o al marketing como áreas que, bueno, que piden mucho, que hay que hacer, y la realidad es que eh, si yo te pudiese mostrar la diferencia que hace un enfoque en las personas versus solamente en los resultados, te sorprenderías gratamente, eh, como creo que se sorprendió
la gente que trabaja por fuera del que hoy es mi equipo de trabajo, o sea, por fuera de administración. Sí, y tal vez no solo, bueno, de cosas que yo escucho, como no solo de lo que pide recursos humanos, sino como que se minimiza como si fuese algo más. O sea, Sí, no tan importante, cuando en realidad la persona o el equipo de recursos humanos de lo que se ocupa es de buscar un personal adecuado o el mejor personal para que la empresa funcione. es que, Fausti, una empresa sin gente es una sociedad. Mm. Es un libro con firmas, con porcentaje de acciones y se acabó. No. Sin las personas no tenés nada. Las personas tienen ideas, tienen empuje, tienen ganas, tienen responsabilidad. Y si vos no podés entender que es algo central, van a haber un montón de avenidas de crecimiento que te vas a perder. Entonces creo que es re importante la comunicación de la importancia funcional, porque uno no pierde utilidad por tener gente que trabaja con vos contenta. Porque lo que sea que vos económicamente dejes de ganar por pagar en un salario, automáticamente esa persona te lo responde en Mm. calidad de trabajo, en responsabilidad, en estándar, en servicio. Al no ser algo que se mueva, al ser algo cualitativo y no cuantitativo, y que no tenga siempre atado un número atrás, no quiere decir que no tenga ganancia. No quiere decir que no se traduzca en plata, que es algo para el empresario central. Al contrario, El la ganancia empresario, es... exacto, es exponencial. Es que los negocios que surjan se queden dentro de tu empresa. Es que una persona que trabaje con vos venga y te diga, che, tengo una idea buenísima, armemos una aplicación. Y que no Por se dé vuelta y ejemplo, la vaya a hacer por otro lado. bueno, esto te iba a preguntar también, ¿ustedes tienen como algún lugar o algún momento como para compartir ideas o si alguien tiene una idea o lo que sea, ¿Cómo se cortó? Perdón, de si ustedes nuevo. tienen como algún lugar o algún momento en la semana o lo que sea, como para compartir ideas o cómo es eso? Sí, siempre después de la reunión de administración, si queda algún tema puntual por tocar, ese es el momento. Y también todos los días a la mañana cuando yo llego y tengo como esta reunión eh, informal, eh, es un buen momento para compartirlo. Ahora, que sea un momento para compartirlo y que la gente lo comparta son dos cosas distintas, que es algo que también se trabaja. Yo tuve que trabajar un montón con la gente para que ellos entiendan que ellos tenían cosas para agregar y que ellos, teniendo un conocimiento total, tienen por dónde mejorar. Entonces, trabajé mucho con empoderarlos eh, y generar cintura para actuar, que si ellos tenían un problema, que utilizasen las herramientas que tenían disponibles para solucionarlas. Y hoy por hoy es que yo me entero que algo no funciona y automáticamente la persona que me está contando que no funciona viene con un compañero de trabajo a decirme que ya pensaron la manera para solucionarlo, sin tener que estar yo involucrándome como gerencia, ¿no? Como que ya me traen directamente el problema y la solución, que es básicamente decirte el sueño de cualquier empresa. O Sí, sea, sí, sí. me equivoqué haciendo esto, para la próxima ya me di cuenta que el proceso tiene que ser así y no asá. Ujú. Entonces es un placer, de verdad. Y creo que eso también es importante, que vos al principio trabajo en algo que me gusta porque lo pude ir armando y porque verdaderamente hay un muy lindo equipo de trabajo. O sea, es como que sí, obvio, yo no te voy a decir que me levanto a las 7 de la mañana diciendo, yupi, qué ganas de ir a trabajar. Obvio que no todos los días, ¿no? Tengo ganas de quedarme en mi casa, no sé, irme Por de viaje, ejemplo, pero primero de una calidad humana excelente, segundo, que quiere trabajar conmigo, tercero, que tiene ganas de crecer, que tiene ganas de que las cosas salgan bien y de tener un buen día. Entonces es como que mm, las cosas fluyen y están buenísimas y eso es 100% mérito del trabajo en recursos humanos. No solo por recursos humanos como título, sino de nuevo, como las personas como recurso, valga la redundancia del título. bueno, algo como que estuve pensando mientras hablábamos, porque nosotros ahora tenemos sociología como materia y estuvimos viendo a Marx. Mm, Y bueno, vos claramente lo debes saber, que él habla de la alienación.
Sí, ¿Está bien? sí, Que nada, como que por el capitalismo y la producción en masa y todo, que la gente no se siente parte de, de la empresa y que es se pierde la individualidad. claro. Y nada, como que, no sé, por lo que vos me contás, eh, no sé, como que siento que es lo contrario y que está buenísimo. O sea, me parece que Y está que bueno. te hace sentido. Claro. Lo que pasa es que es como que las empresas tienen una parte que es muy estandarizada, que bueno, yo, por ejemplo, puesto de facturación, yo necesito que vos factures las operaciones. Em, pero eso no quita que la persona que ocupa el lugar es una persona. Y esa persona que ocupa el puesto de facturación puede tener un montón de herramientas que por ahí, por vos querer encasillarla en lo que vos precisás del puesto, no llegás a enterarte que por ahí te podía traer un montón de cosas a la mesa re interesante. Por eso yo recalco esto de conocer a la gente con la que trabajas. Yo hago un ejercicio todos los años tenemos una evaluación de los objetivos propuestos para el año anterior Ujú, y armamos los objetivos para el año siguiente. Y los objetivos son dos columnas. Uno tiene que ver con el rol que ellos ocupan, entonces sería el objetivo de el rol de facturación es facturar en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir? Entonces vos definís el estándar de facturar en tiempo y forma y después hay otras dos columnas que son los objetivos personales. Vos puedes tener, por ejemplo, Clara quiere entonces llevar a cabo el proceso de capacitación de representantes de la mano del trabajo de estrategia. ujú, La calidad sería tener 3 a 5 encuentros semanales, bla, 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 bla. Entonces, también entender qué es lo que la gente quiere sacar de acá te permite aprovecharlo mejor. O sea, es como que suena mal, pero a la vez está bueno, sí, sí, ¿entendés? sí, te ahorra a vos y les ahorra a ellos. No, y aparte es como que por ahí la persona que entra te dice, yo toda la vida quise desarrollar sistemas, y te dice, yo a la par de facturar todos los días acá estoy estudiando sistemas, y por ahí yo, como directora, tenía un sueño de lanzar una aplicación. Y digo, "Escuchá una cosa, en vez de facturar, consigo otra persona, termina la carrera y armemos la aplicación juntos. Ujú. ¿Entendés? Como que Sí, conocer tus recursos a veces te permite también a vos solucionar inquietudes, que es 3, 5, 8 años. O por ahí toda la vida, pero por ahí las cosas más interesantes de esa persona te las estés perdiendo, ¿o no? Yo quiero pensar que sí. claro. Bueno, bueno, gracias, Clary. Bueno, de nada, Fausti, espero que esto te haya servido. Obviamente sigo disponible por cualquier duda que te pueda surgir. Entiendo, como me comentaste antes, que vos a raíz de esta entrevista vas a hacer un trabajo y un par de cosas, o sea que cualquier cosa que necesites preguntarme o llamar para cualquier trabajo que tengas que hacer, cualquier pregunta que te quede, por ahí estás revisando la entrevista y sentís que no fui lo suficientemente clara con algo, que bueno, que obviamente estoy disponible para que me preguntes lo que necesites. Y bueno, éxitos en lo que es la universidad y bueno, en los parciales que entiendo que se te vienen. Sí, yo también, bueno, te quería agradecer por tu tiempo y por tu eh, dis- predisposición. Y nada, que me gustó mucho hacer la entrevista. A mí también me encantó que me las, como te decía, es lindo por ahí poder tener la oportunidad de hacer algo que a mí me hubiese encantado poder hacer, porque cuando estaba en la facultad no entendía de qué iba a trabajar, Sí. no sabía. Bueno, Fausti, muchas gracias y hablamos.